Lección número 6. Los vestidos extranjeros. Yahweh castigará a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestidos extranjeros. Sofonías, capítulo 1, verso 8. Lectura seleccionada. Sofonías, capítulo 1, versos del 1 al 12. Palabra de Yahweh, que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Yahweh. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Y cortaré a los impíos y retraeré los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Yahweh. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Yahweh y jurando por Milcom, y a los que se apartan en pos de Yahweh, y a los que no buscaron a Yahweh ni le consultaron. Calla en la presencia de Yahweh el Elohim, porque el día de Yahweh está cercano, porque Yahweh ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Yahweh castigaré a los príncipes y a los hijos del rey, y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo, castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, dice Yahweh, voz de clamor desde la puerta del pescado, y aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mactés, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Yahweh ni hará bien ni mal. Sofonías, capítulo 1, versos del 1 al 12. Primera parte. En busca de la verdad. El hombre es un ser espiritual, capaz de elevarse a las alturas sublimes, pero también capaz de degradarse en odios, violencias, injusticias y errores horribles. En ocasiones se pone el ropaje espiritual y busca las cosas divinas. En otras se pone la vestimenta mundanal, lo cual desvirtúa ese ropaje espiritual. El hombre siente un ansia irrefrenable de saber, de conocer la verdad, de entender los misterios, y para lograr ese objetivo o satisfacerse, pregunta a personas autorizadas, investiga y lee. Cuando el hombre investiga y lee, puede hacer una reconstrucción del pasado que le favorecerá en la toma de decisiones. Por eso se dice que la historia es el conocimiento de las actividades de los hombres en el pasado. Conocer nuestro pasado es, en cierta medida, necesario para entender nuestras formas de vida actuales. El beneficio de la historia ha puesto en manos de los hombres medios maravillosos para descifrar
enigmas, interpretar sueños y conocer cómo vivían los pueblos en el pasado. Innumerables libros prestan su apoyo a las Sagradas Escrituras al evidenciar que éstas tienen razón. La revelación de Yahweh trasciende a las Escrituras, se impone como una presencia activa en la historia de la humanidad. Estas Escrituras nos señalan, entre otras cosas, que el pueblo hebreo no pudo penetrar la rigidez ritualista de los egipcios, ya que la separación entre estos era ratificada por una suerte de comprensión recíproca. He aquí los que nos dice la Escritura al respecto. Y lavó José su rostro, y salió, y se contuvo, y dijo: poned pan. Y pusieron para él aparte, y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Génesis capítulo 43, versos 31 y 32. Comente sobre las creencias religiosas de los egipcios y qué podemos aprender de esto. Génesis capítulo 43, versos 31 y 32. Segunda parte. No sacrificaremos en Egipto. A pesar de que José era hebreo y era segundo en el reino de Faraón, tenía que respetar las leyes de los egipcios. En Egipto, algunos animales eran considerados sagrados, mientras que los hebreos, por ser un pueblo de pastores, se alimentaban de la carne de ellos. José estaba en una situación embarazosa. Como asiático formaba parte de la discriminada clase inferior, pero al mismo tiempo, Yahweh lo había convertido en el gobernador de Egipto. José buscaba lo mejor para su pueblo. Quería traerlos a Egipto, porque era el único lugar donde había alimento. Pero había un serio problema. Los hebreos eran pastores de ovejas, y un pastor de oveja era abominación para ellos, ya que los egipcios despreciaban las ovejas. Génesis capítulo 46, verso 34. Veamos lo que nos dice la Sagrada Escritura. Una vez Faraón le pide a Moisés que hiciera sacrificio a Yahweh en su territorio. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Yahweh nuestro poderoso la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Éxodo capítulo 8, verso 26. Si los israelitas sacrificaban una vaca, también era abominación para los egipcios, porque ellos consideraban sagrado a ese animal. Ellos honraban a las vacas a través de la diosa Atos, la diosa madre de Egipto, la cual estaba representada bajo la forma de una vaca. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con esta enseñanza? Que el lector entienda que el pueblo hebreo no pudo romper la barrera de la rigidez ritualista de los egipcios, ya que ésta era hermética. Ellos eran firmes en sus convicciones de fe y nada los movía de ella. En cambio, Israel, que es el pueblo escogido de Yahweh, cede ante las religiones de otros pueblos, aun cuando sabía que Yahweh le había ordenado todo lo contrario. Yahweh les había dicho: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos.
Levítico capítulo 18, verso 3. Hable sobre las creencias de los egipcios, de acuerdo a Éxodo capítulo 8, verso 26. ¿Habría Moisés podido ofrecer sacrificio a Yahweh sin ser apedreado por los egipcios? Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Yahweh nuestro poderoso la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Éxodo capítulo 8, verso 26. Tercera parte. Vestidos extranjeros. En nuestra vida diaria, influyen aspectos positivos y en ciertas cosas somos como los egipcios. Nada penetra nuestra convicción de fe. Sin embargo, en otras cosas nos falta valor para afrontar una buena toma de decisiones. Es decir, nos unimos con facilidad a los que dicen: eso de la ropa blanca es un mandato de hombre. Pocos son los estudiantes que toman tiempo para estudiar la verdad sobre lo que enseñan las Sagradas Escrituras sobre las indumentarias. Por esta razón, a veces descartamos algo bueno para aceptar aquello que puede estar fuera de la aprobación de Yahweh. Yahweh nos dice a través del profeta Sofonías lo siguiente: Yahweh castigará a los príncipes y a los hijos del rey, y a todos los que visten vestidos extranjeros. Sofonías, capítulo 1, verso 8. Cuán grande es el gozo de sentir y saber que Yahweh nos corrige de nuestros errores. Sofonías, como profeta, estaba actuando como instrumento correctivo entre Yahweh y su pueblo. Sus palabras van contra los que usan ropas extranjeras. Las evidencias arqueológicas nos indican que las indumentarias que llevan los judíos hoy a menudo ha sido influida de forma muy notable por la religión y por las costumbres sirias, babilónicas, griegas y romanas. Israel no solo aprendió a vestir igual que estos pueblos, sino que también absorbió muchas de sus creencias religiosas. ¿Tendrá Yahweh que usar a otro profeta, como usó a Sofonías, para hablarle a su pueblo sobre los vestidos extranjeros? Razone su respuesta de acuerdo a Sofonías capítulo 1, verso 8. Yahweh castigará a los príncipes y a los hijos del rey, y a todos los que visten vestidos extranjeros. Sofonías, capítulo 1, verso 8. Cuarta parte. Un altar pagano en Israel. Hasta el modelo de un altar pagano fue introducido en Israel, cuando la apostasía dominaba en los líderes. Esto se corrobora por la mala acción del rey Acaz y la del sacerdote Urías al introducir un altar pagano en Israel, según se presenta en los siguientes versos. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar, conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios
en él. Segundo libro de Reyes, capítulo 16, versos del 10 al 12. Indudablemente que el altar que había en Damasco era un idólatra. La forma de este altar debió impresionar a Acaz, tanto que decidió mandar a hacer uno igual en Jerusalén. No tenía ninguna autoridad divina para hacer esto. Lo triste de esto es que el sacerdote Urías se le une en su deseo diabólico, ya que Acaz lo que quería era honrar a los dioses de los sirios. Segundo libro de Crónicas, capítulo 28, verso 23. Es increíble que un pueblo que conocía los mandamientos de Yahweh, Génesis capítulo 26, verso 5, hiciera un altar con connotaciones a la idolatría de los paganos. Yahweh demanda lealtad completa a él y un cambio de adoración de la mundana hacia la divina. La santidad entre los yahwistas mesiánicos honra a Yahweh. Con razón fue que Jacob mandó a su familia a prepararse para el acto solemne que iba a realizar en Betel. Libro de Génesis, capítulo 35, versos del 1 al 3. Les pide con autoridad que quiten los dioses ajenos, se purifiquen y cambien sus vestidos. Analiza el comportamiento del rey Acab y el del sacerdote Urías y diga si es el mismo comportamiento que se ve hoy en nuestros templos. Use para este análisis Segunda de Crónicas, capítulo 28, versos del 22 al 25. Además, el rey Acab, en el tiempo que aquél le apuraba, añadió mayor pecado contra Yahweh, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco, que le habían derrotado, y dijo: pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Elohim y los quebró, y cerró las puertas de la casa de Yahweh, y se hizo altares en Jerusalén, en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá, para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ira a Yahweh, el Elohim de sus padres. Quinta parte. El costo espiritual de los vestidos extranjeros. ¿Por qué es que Yahweh castigará a los que usan vestidos extranjeros? Podemos descifrar, por el bien de nuestra vida espiritual, cuáles son las vestimentas extranjeras que no agradan a Yahweh. Yahweh le advierte a su pueblo que no use vestidos extranjeros. En la mayoría de los casos, estos vestidos extranjeros son caros y ostentosos, fabricados para provocar al sexo opuesto. En realidad, pocos son los vestidos extranjeros que pueden usar los yahwistas mesiánicos. Hay vestidos extranjeros que llevan insignias satánicas, otros frases o palabras que van contra lo establecido por Yahweh. Y hasta no faltan los provocativos, tanto para hombres como para las mujeres. La santidad implica que sepamos vestir. Los yahwistas mesiánicos que buscan vestir como viste el mundo, le abren las puertas al pecado y terminan perdiendo la santidad. Recordemos que las promesas de Yahweh son para aquellos cuyos corazones están completamente entregados a Él y andan en sus caminos. Por medio de su palabra, Yahweh establece la forma de cómo quiere que su pueblo vista. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso,
ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 9 y 10. Yahweh pide a sus hijos que asuman una actitud modesta, libre de vanidad y de orgullo, en cuanto a las modas paganas, pero especialmente durante el momento de adoración en el santuario. Usar a las indumentarias como un medio para obtener objetivos egoístas es pecado. La Escritura nos confirma que Yahweh permitía a los soldados israelitas que tomaran mujeres cautivas de las ciudades conquistadas, pero éstas debían abandonar el paganismo. Una de las formas de abandonar el paganismo era quitándose el vestido de su cautiverio, ya que podía estar conectado con las adoraciones paganas. Esto lo tenía que hacer antes de casarse con él. Yahweh reitera en su palabra que la práctica de la pureza exterior es esencial para que nos mantengamos fieles ante él. Libro de Deuteronomio, capítulo 21, versos del 10 al 14. Analice su condición espiritual y dé una buena razón para dar a conocer cómo debe vestir un creyente que profesa a Yahshua como su Salvador. Utilice 1 de Timoteo, capítulo 2, versos 9 y 10 para su comentario. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 9 y 10. Sexta parte. Un acto de fe. El espíritu de sumisión por el cual todo israelita debe someterse delante de Yahweh es un acto de fe. En ninguna parte de las Escrituras aparece Yahweh subordinando a sus hijos para que hagan o cumplan obligatoriamente con sus mandatos. Pedro habló sobre esta situación, mensaje que quedó escrito en uno de sus libros. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato, de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Yahweh, porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Yahweh. Primera de Pedro, capítulo 3, versos del 3 al 5. Por supuesto, nos gustaría saber cómo era que se ataviaban aquellas santas mujeres que esperaban en Yahweh. A raíz de los pocos datos escriturales que disponemos, no es fácil trazar la historia de las vestimentas. Quien vive en santidad comprende que los vestidos mundanos y los peinados ostentosos pueden conducir a la muerte espiritual. La gente que anda en santidad no busca agradar al mundo, porque sabe que Yahweh no lo aprueba. El más poderoso mensaje que puede predicar un yahwista mesiánico es el del comportamiento de cómo vive, cómo viste y cómo habla. Analice la situación espiritual de su congregación y señale lo que éste estima delante de Yahweh de acuerdo a 1 de Pedro, capítulo 3, versos del 3 al 5. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato, de un espíritu afable y apacible, que es
de gran estima delante de Yahweh, porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Yahweh. Primera de Pedro, capítulo 3, versos del 3 al 5. Séptima parte. Vestimentas que Yahweh no ve con agrado. Muchos pasajes de las Escrituras nos inducen a involucrarnos en una lucha activa en la que tenemos que conducirnos como buenos soldados de Yahweh. Las normas de Yahweh no admiten compromisos con las del mundo y por lo general contrastan notablemente con las de aquellos que rodean a la congregación. Las Sagradas Escrituras hablan, aunque en un aspecto negativo, de diferentes prendas de vestir que usaban las mujeres israelitas. Algunas de estas prendas, Yahweh no las ve con agrado. Es el profeta Jeremías quien nos dice cómo vestían las mujeres que no agradaban a Yahweh. Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas. Jeremías, capítulo 4, verso 30. Parte de la indumentaria que se lleva hoy en algunos lugares de Medio Oriente guarda cierta similitud con la que se llevaba hace siglos, ya que los pueblos que han sido temerosos delante de Yahweh no las han cambiado. Pero los que vestían vestidos extranjeros no solo lo hacían solo para lucir costosas vestimentas, sino para imitar la moda de los pueblos paganos. Por eso a Yahweh no le agradan los vestidos extranjeros. Para Yahweh esa adopción de las modas extranjeras simbolizaba la aceptación de la cultura y la religión de los pueblos paganos. Su práctica era condenada como una traición a la fidelidad de Yahweh. Octava parte. Manasés y la adoración a los dioses asirios. El profeta Sofonías vio que una declinación ética interna se apoderaba de Israel. Esto ocurrió cuando Manasés, el rey de Israel, bajo su reinado, el rey había prohijado una religión adúltera que incorporaba prácticas y cultos a los dioses de los asirios. Tan nefasta era su conducta que hizo pasar a sus hijos por el fuego, practicó la magia, empleó adivinación y promovió prácticas espiritistas. Puso, además, dentro de la casa de Yahweh, la imagen tallada del poste sagrado que había hecho. Según los escritos de los rabinos judíos, entre sus víctimas estuvo el profeta Isaías, quien fue aserrado en pedazos por mandato de Manasés. Dentro de esta adoración implantada por Manasés estaba la forma de vestir para agradar a los dioses asirios. Lucían sus cuerpos ante ellos. El profeta Sofonías clamaba a viva voz contra las indumentarias extranjeras porque éstas, como hemos dicho, tienen connotación con las religiones paganas. La impureza puede nacer de una actitud negligente a la hora de asumir un compromiso moral. ¿Acaso no es el mismo Yahweh quien clama por medio de los profetas de hoy sobre la mala práctica de cómo el pueblo viste para venir al santuario para adorar? El escritor S.M. Lerman, en su libro Los 12 Profetas, de la editorial Sonsino Press, bajo Sofonías capítulo 1, verso 8, nos hace un comentario muy favorable en cuanto a lo que estamos estudiando. El autor nos dice lo siguiente: las ropas que usan revelan la naturaleza de su ideal. No vacilan en renunciar
a sus características nacionales en su deseo de hacer que ellos y la nación se identifiquen con los pueblos vecinos. Será el mandato de la ropa blanca una puerta abierta para que el pueblo salga de las modas mundanas. Nuestra actitud respecto a lo que dice Sofonías capítulo 1, verso 8, debe ser evitar que nuestro carácter sea moldeado por el contorno mundano. Somos hijos de Yahweh y no debemos vestir como viste el mundo. Por eso Yahweh nos dice en su palabra: alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Yahweh, que de todos como de vestidura de honra serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia. Isaías capítulo 49, verso 18. En base a su experiencia personal con Yahweh y a lo estudiado en esta lección, ¿con cuál de los vestidos se identifica usted más? ¿Con los de Yahweh o con los extranjeros? Novena parte. Esto fue cierto. Nosotros sabemos que hay personas que se prestan para convertirse en instrumentos de Satanás. Un ejemplo escritural lo encontramos en la vida de la pitonisa o adivina de Endor. Primera de Samuel, capítulo 28. Quien no estudia con cuidado este capítulo puede llegar a la conclusión de que los muertos pueden comunicarse con los vivos. Pero esto es falso. Permitirle a un médium que hiciera tal como lo hizo Saúl estaba prohibido. Y este acto fue, en parte, la razón de la muerte de Saúl. Saúl sabía que Yahweh había prohibido que sus hijos hicieran el intento de comunicarse con los muertos usando medium. Libro de Levítico, capítulo 19, verso 30. Y el capítulo 20, verso 6. Damos esta base escritural, ya que el siguiente relato o experiencia que le sucedió a uno de nuestros miembros tiene una connotación con lo satánico, pero sirve para nosotros de reflexión, de que aún los demonios saben cómo viste el pueblo de Yahweh. En visita que realizara a la cárcel regional de Bayamón, acompañando a dos de nuestras hermanas, Francisca y Felicita, me sucedió lo siguiente. Mientras estas hermanas visitaban a su sobrino que estaba preso, yo permanecí en la caseta de espera. De pronto se me acercó un hombre, ya que éste también esperaba un familiar, el cual estableció una conversación conmigo. Entre las cosas que me dijo, recuerdo lo siguiente: no te asustes, pues yo practico el espiritismo, pero para el bien. Ya nunca practico el mal. Continúa su plática conmigo y me dice algo muy extraño. Y digo extraño al conocer sus creencias, ya que lo que voy a relatar era una verdad en lo que yo conocía. Muy firme, me dice: tú eres de Trujillo Alto, y tú vas a la iglesia que está en una parte baja. En tu iglesia oran mucho, y como oran mucho, el mal que se planificó para destruir tu iglesia no procederá. 5 personas de tu barrio fueron a Loíza para hacer un trabajo de espiritismo con el propósito de destruir tu iglesia. Debo decirte que cuando las personas hacen trabajo de espiritismo en Loíza es para muerte. Una vez regresaron a tu barrio, enterraron ese trabajo cerca de tu templo. Pero como en tu iglesia oran mucho y es una poderosa en la oración, ya que todas las mañanas van al templo a orar,
no hará efecto ese trabajo. Además, en tu iglesia visten de blanco todos los sábados. Esa vestimenta es una señal. Los santeros visten de blanco, pero los jueves. Por las oraciones de tu mamá y otros hermanos, tu iglesia no será destruida. Sabes que no me conoces y yo no te conozco, pero tenía que decirte esto. Vete confiado. Quedé por varios minutos pensando en lo que aquel hombre me había dicho, pues no comparto con sus creencias. Solo sé que dijo una gran verdad, ya que todos los hermanos de Trujillo Alto saben que una semana antes de este suceso, Yahweh había declarado por uno de sus vasos el mismo mensaje en su templo. Aún el pastor de turno tuvo que orientar a la congregación, ya que el mensaje de parte de Yahweh decía que el trabajo se había hecho para destruir los matrimonios. Los que fueron a Loíza, sus nombres quedaron al descubierto por el mismo espíritu de Yahweh. Quedé pensando en cuanto a la señal de blanco, en cuanto a las vestiduras. Es evidente que aún los demonios saben lo que éstas significan. Daniel Torres, miembro de la Congregación de Yahweh, Trujillo Alto. 3 mandamientos a los yahwistas mesiánicos. De los muchos mandamientos registrados en las Sagradas Escrituras, hay 3 que son fundamentales. Primer mandamiento: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Revelación, capítulo 18, verso 4. ¿A quiénes se les llama a salir? Naturalmente al pueblo de Yahweh. ¿De dónde debemos de salir? De Babilonia. ¿Por qué debemos salir? Para que no recibamos las plagas que están profetizadas sobre esta ciudad. Sin embargo, somos dados a permanecer en Babilonia, aún sabiendo la destrucción que vendrá sobre ella. Tenemos que admitirlo. Nos gustan sus modas, sus banquetes, su vida libre a las orgías y pasiones mundanales. No obstante, el mandamiento queda en pie y nuestro objetivo debe ser salir de Babilonia. Segundo mandamiento: sed santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16. La santidad de Yahweh infunde un temor reverencial en todos los yahwistas mesiánicos. Todo pecado es infinitamente ofensivo para Yahweh, quien desde su santidad nos ordena que seamos santos. Por su bondad se inclina a rescatar al hombre del pecado. Por su sabiduría entiende cómo puede realizarse la salvación, y por su poder es capaz de lograrla. Yahwista mesiánico vive obedeciendo ese mandamiento de ser santo. No basta con orar, es necesario obedecer los mandamientos de Yahweh respecto a la santidad. Recordemos que sin santidad nadie verá a Yahweh. Tercer mandamiento: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos, capítulo 16, verso 15. La orden es ir. Debemos ser obedientes al mandato de nuestro Salvador. No importa qué días, buenos o malos, felices o tristes, debemos salir a evangelizar. Si cumplimos con esta orden, tendremos una bendición que pocas personas tienen. Yahshua estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Recuerda, yahwista mesiánico, todo poder te es dado para que reprendas a Satanás. Tienes que salir para ser discípulos en todas las naciones.
tienes que enseñarles que guarden toda la palabra de Yahweh. Yahshua estará contigo todos los días.